Mi apreciado Cristian. Hernán, un placer estar aquí. Igualmente, mi señor, estábamos en deuda de tener un contacto directo con este gran ecuatoriano, colombiano, hispano, porque así yo te considero a ti, que es un hombre que ha sido un gran referente, sobre todo en la diáspora hispana, y mucha conexión también con nuestro país, que seguramente nos vas a explicar en contados instantes. Bueno, 25 años ya llevas aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, 25 años llevo acá. Naciste en Quito. Nací en Quito. Ok, ¿y fuiste economista desde tu ciudad? No, ¿Cuándo llegaste acá? Cuando llegué acá, estudié en Florida International University, me gradué como economista y administrador de empresas. Ok. Esa es la profesión que tengo. Qué bueno. En el ejercicio que has hecho, tú has sido una persona que durante todos estos años has tenido, digamos, en tu mente el servicio y el servicio a la comunidad. Has estado muy pegado, especialmente con los intereses en el sur de la Florida. Cuéntame un poco esa hoja de vida tuya sirviéndole a las comunidades. Sí, mira que al final, la primera vez que yo llego a este país, yo tenía 14 años, vine a estudiar al colegio, luego me regresé a Ecuador y luego, después de graduarme en el colegio, vine acá a estudiar la universidad. Y llegué como un migrante, la historia de muchos migrantes, donde yo trabajaba en una pizzería, manejé un camión, contaba ropa en las noches, en la madrugada. ¿Tu familia vivía en el Ecuador? ¿Se vino Mi contigo? familia venía acá, vivía acá porque originalmente mi familia llega acá en el año 60. Mis abuelos, mis tíos, mi papá llegaron en el año 60, llegaron a la pequeña Habana, una de las primeras familias en la pequeña Habana antes de que llegue la migración cubana. En esa época había mucho ruso y polaco en ese barrio, imagínate, uno de los barrios más hispanos. ¿Ustedes eran ecuatorianos? O sea, como exactamente. Una inmensa minoría. Sí, llegaron en esa época donde las cosas eran mucho más sencillas, diferentes. Entonces yo tenía muchas raíces acá, mis primos. Cuando vine acá a los 14 años vine a estudiar inglés, luego me regresé a Ecuador, pero tenía la idea de venir a Estados Unidos. Cuando vine tuve todos esos trabajos irregulares, pero que te hacen sentir, digamos, lo que es el migrante. Claro. Y uno se va abriendo camino, se va abriendo espacio, mientras estudiaba en la universidad. Y luego entré a trabajar en una constructora que fui creciendo. Empecé como superintendente, yo sin saber de construcción. Llegué a ser gerente general de esa constructora y de recursos humanos por muchos años. Ajá. Me quedé ahí 10 años. Armé mi constructora propia en el año 2012. A eso me dedico en la parte privada. Y ya hace 13 años. Y entonces, ¿qué sucede? Que he estado siempre muy conectado con la comunidad. Hacía yo muchas obras comunitarias cuando había tema de huracanes, cuando hubo muchas misiones. Hubo un huracán en Puerto Rico donde prácticamente nos involucramos directamente, mucho antes de yo estar en política. Y siempre hemos estado involucrados con la comunidad tan diversa que hay aquí en el sur de la Florida. La cubana empezó muy fuerte, ahora la comunidad colombiana es muy fuerte también, puertorriqueños, centroamericanos. La comunidad ecuatoriana no es tan grande acá en Miami como en Nueva York, pero siempre he estado involucrado, claro, con mucha comunidad. Siempre ha habido un vocero. Cuando hablas de vinculado con la comunidad, has ocupado algunos cargos importantes y vale aclarar, porque hay muchas personas que no viven en el sur de la Florida, esto es ciudades, ¿no? Así es. Y hay comisionados y hay una cantidad, digamos, de oficios para la comunidad. Has estado en varios cargos. Así es, mira que en el año 2017 yo decido entrar en política porque voy a la oficina de un oficial electo, pedí yo una entrevista para entregar simplemente un proyecto de cosas que yo veía que se podían mejorar en la comunidad. Y no fui bien recibido, esta lista fue casi que botada a la basura, me la entregaron después de 3 meses de una cita. Hoy en día mi oficina tiene una puerta abierta los días martes casi siempre. Y esta lista no se tomó en cuenta para nada. Yo no llegaba todavía a mi carro, estaba parado afuera en la vereda y me metí a internet y vi cuándo eran las próximas elecciones. Empecé a correr una campaña silenciosa de 8 meses, y digo silenciosa porque esa fue la estrategia del momento, en el 2017. Y las elecciones del 2018 yo gano como concejal del condado, logro sacar la mayor cantidad de votos en la historia para un concejal de Miami-Dade, récord que yo mismo rompí después y lo tengo hasta ahora. Entonces, fui concejal por primera vez en el 2018, fui reelecto en el periodo siguiente y he estado como concejal todos estos años del condado Miami-Dade. El condado Miami-Dade encierra 34 ciudades, la ciudad de Miami, una de esas 34, y es un condado de 3 millones de personas, un presupuesto anual de casi 12 mil millones de dólares. Es una locura. Y es el condado más diverso de los Estados Unidos y uno de los más grandes. Increíble, increíble. Hablas de algo muy interesante, precisamente de esos cargos que has ocupado. Y aquí, bueno, como en cualquier parte también existe, digamos, esa puja, esa competencia, muchas veces que es fuerte. Los políticos obviamente entran en unos conflictos que a veces dicen, oh, Dios mío, eso toca tener cierto posicionamiento mental para no dejarse infoxicar tanto. Pero tú decías algo muy interesante y es cómo lograste cautivar a la comunidad de alguna manera directa. Esa dirección era que
puerta a puerta, invitándole a la gente, explicándole a la gente? ¿Cómo Mira, lo es muy haces? interesante. Las campañas políticas yo en realidad sí me las termino divirtiendo mucho porque uno llega a conocer muchísima gente. En la primera campaña yo toco 7,000 puertas en un periodo de casi 8 meses. Toco puertas, converso con la gente. Muchas puertas fueron cerradas, sí, gente que no quería hablar conmigo, me cerró la puerta en la cara, muy normal porque no quieren conversar con la gente. Pero después mucha gente fue abriendo la puerta y mi discurso también fue mejorando en el camino. Yo iba practicando en el camino, era mi primera vez en política. Y muchas veces de que yo iba a una casa a conversar 3 minutos, me quedaba media hora tomando café porque ya me hacía amigo de la gente. Claro, y eso automáticamente también generaba un boca a boca. Un boca a Porque boca. esa gente le gustaba de pronto tener esa conversación contigo y decía, hey, venga, hablen con ese señor, que es interesante. Impresionante. Y mira el punto tal que si yo tenía 10 ideas por mejorar en la comunidad, ahora tenía 100 porque la gente te lo va contando. Y esa es la importancia de ir a la gente. Y ahí arrojó un dato tan importante. Mira que cuando ganamos las elecciones del 2018, yo saco una estadística y solo perdí en un solo barrio. Gané en todos los barrios menos uno. Y es el que no alcancé a visitar. Entonces eso quiere decir que cuando tú no estás en contacto con la gente no vota por ti porque no te conoce. No te conoce. ¿No? Y eso aplica incluso para una empresa, ¿no? A veces un producto no llega a ciertas personas. Cristian, ¿tomaste la decisión este año? Bueno, seguramente ya estaba pensada antes de mandarte literalmente, digamos, a las ligas mayores. Así es. Lo otro estaba muy bien. Sí. Pero era ya exponerte en el trono mayor, que es ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Miami. Sí, así es. ¿Qué implica? Implica mucho. La ciudad de Miami es la ciudad más importante del condado de Miami-Dade. Hoy en día está entre las 10 ciudades más importantes del mundo. Una ciudad que para el 2030 va en camino a superar como centro financiero a Nueva York. Hoy en día ya es el segundo centro tecnológico más grande de Estados Unidos después de Silicon Valley. Y ha crecido mucho. Es una ciudad que tiene en activos 300 billones de dólares. Wow. Ha crecido muchísimo. Si tú la delimitas, la ciudad de Miami, para las personas que conocen, porque vuelvo, insisto, Miami es ciudad de ciudades, pero la ciudad de Miami, ¿cuál es, digamos? Claro, empieza, mira, por ejemplo, si vamos desde la parte más al este, empezamos en Brickell, termina cerca al área del aeropuerto, y empezamos más o menos en la pequeña Haití, si nos vamos hacia el norte, y bajamos hasta Coconut Grove. Eso incluye la pequeña Habana, incluye el área de Shenandoah, Alapata, Brickell, Wynwood, toda esa parte downtown también. Toda esa zona. Entonces, es una ciudad de cerca de 450,000 personas. ¿Y qué es lo por qué viene esta decisión? Hay una cosa que ha pasado en estos años como concejal. Yo logré visitar más de 2,000 negocios pequeños, es muchísimo. Entre una peluquería, un restaurante, etcétera. Y cuando tú conoces a los emprendedores, conoces realmente lo que está pasando. Porque ese es el motor financiero. Cuando a veces vemos un banco gigantesco, ese no es el motor financiero de una ciudad. Son los 10,000 restaurantes que hay alrededor. Entonces, cuando tú conoces estos restaurantes, hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas que tiene la ciudad de Miami? Que para abrir un restaurante, a cualquier restaurante que nosotros vayamos, ese restaurante le tomó más de un año abrir. No, es una locura. Es una locura. Entonces, los permisos, pólizas de muchas cosas. Nosotros tenemos que hacerlo fácil a la gente. Yo propongo dentro de 90 días tener un local ya abierto. Wow. Y se puede hacer, lo he comprobado. Yo estando en construcción sé cómo se puede hacer. Entonces, en 90 días nosotros tenemos que trabajar con ese establecimiento para que abra. Es romper un poco la burocracia, asumo yo, que de alguna manera la conoces y cómo de pronto se pueden superar esos saltos que a veces se vuelven tan complejos y me parece muy llamativo. Regularmente en este tipo de contiendas se llevan ideas importantes que la comunidad conozca, pero sí o sí, Cristian, esto para el bolsillo o para traer recursos, porque finalmente tú tienes que hacer una campaña moviéndote, haciendo merchandising, exponiéndote publicitariamente. Eso es fuerte. Es fuerte, sí. Es fuerte, claro que sí. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en ese caso? Es que los empresarios, la empresa privada es la que se une. También personas, ¿no? Desde una persona que te dona un poquito de dinero hasta alguien que te dona una cantidad más grande, empresarios que quieren realmente ver a su ciudad salir adelante. Y así es como funcionan estas campañas. Hay campañas mucho más grandes y hay una cosa que yo comprobé en mis 2 campañas anteriores, es que los recursos tienen que ser muy bien utilizados en la campaña también. Yo como economista sé esa parte muy bien porque yo vi campañas en las anteriores donde yo estuve que tenían 4, 5, 6, 7 veces más recursos que la nuestra, sin embargo no se movieron tan ágilmente como nosotros. Nosotros somos muy disciplinados en los recursos y así es como se mueve esta campaña. Claro, yo creo que ahí, no sé si me equivoco, Cristian, existe un poquito de diferenciación de las campañas que se hacen en países como los nuestros, ¿no? Claro.
En países como los nuestros, tristemente, pues la gente muchas veces corre por un tamal para votar por la persona sin saber qué va a votar, pero es, digamos, nuestra idiosincrasia, lamentablemente, pues bueno, cantidad de historias. Esas personas que te estás viendo en este momento, que les interesa tener contacto contigo, de alguna manera reflejar, ¿tú qué les puedes decir en esta parte final de nuestra entrevista para que también obviamente coloques la manera en que se pueden conectar contigo, dónde pueden encontrar más información? Por favor, cuéntame. Claro que sí, mira, de las tareas principales que nosotros tenemos en la ciudad es que vamos a traer mucho más negocio, vamos a hacer fácil que los negocios abran. Voy a poner una oficina que va a tener conexiones internacionales para traer inversiones desde Europa, Sudamérica, Centroamérica, Asia, etcétera, para crear más industria aquí. Vamos a traer mucho más turismo. El turismo, lógicamente, que invierte en la ciudad, eso crea más empleo y empleo mejor pagado. Eso soluciona también el problema de vivienda, porque muchas veces no nos alcanza para la vivienda porque ganamos muy poco. Si ganamos más, podemos pagar una mejor vivienda. Claro. A nivel cultural, esto es muy importante. Yo, por ejemplo, pienso transformar el Carnaval de la Calle 8 en el carnaval o en el festival latinoamericano más grande del mundo, donde pienso traer a 4 millones de turistas en cada uno de esos carnavales, donde cada país tenga una representación en una tarima, cosa que no se ha hecho. Y esto trae cultura, trae emprendimiento, trae empresa, muchas cosas. Entonces, ese tipo de cosas son las que vienen a la ciudad. Es transformar esta ciudad. Entonces, eso es lo que yo prometo a la gente. Nosotros estamos trabajando mucho con los equipos. Me pueden encontrar siempre como en Ceballos Miami, casi en todo, en la página web, ceballosmiami.com, en Instagram, en Facebook, Cristian Ceballos. Y estamos trabajando con muchos voluntarios. Y tenemos muchos eventos que vienen. Vamos a ganarlo con la gente. Esto se gana con los amigos. Bueno, ¿las elecciones son cuándo? Ahorita en noviembre, ¿no? Noviembre 4. Noviembre 4, ya saben ustedes, una buena opción si a ustedes les parece, porque para eso estamos en un país afortunadamente democrático, donde la gente obviamente puede elegir a su antojo, pero siempre con muchísimo criterio. No te pregunté, pero igualmente la gente me imagino que está un poco ansiosa por los estados actuales en Estados Unidos y en el mundo, que no es una cosa para tapar literalmente con la mano el tema de una posible inflación, de los cambios migratorios, de esa ansiedad sobre todo que el hispano está viviendo, ¿no? Claro que sí. Que ahí debes también tener presente un acompañamiento para... Sí, totalmente. Mira, ¿qué es lo que yo he dicho? Nosotros, lógicamente, somos respetuosos de las leyes y de todas las ordenanzas que hay. Sin embargo, sí creo que últimamente a nivel migratorio se ha mezclado al migrante malo que vino y que causó muchos desmanes en Estados Unidos con un migrante que lleva trabajando años, que ha salido adelante, que aporta a este país, que ha creado industria y que ya estamos viendo los efectos. Hay industrias que son afectadas. Conozco la industria de la construcción. Hay gente que no va a trabajar porque va a haber una redada. Yo sí creo que tiene que haber una reforma migratoria donde ponemos a los buenos migrantes a trabajar, les damos papeles, les damos una cara. Hoy en día son fantasmas, muchos de ellos están escondidos. Entonces sí creo que tiene que haber una diferenciación y apoyo cualquier reforma que los beneficie a ellos también. Y yo te agradezco personalmente también porque sé que sí has sido parte y arte de los intereses para y con los colombianos. Así es. Por tu afinidad con ellos, siempre Cristian está muy cercano a todo lo que son las actividades de los colombianos. Mira que Colombia es el segundo país que yo más he ido después del mío. Yo calculo que he ido unas 20 veces a Colombia. ¿Conoces mucho Colombia? Como 25 ciudades conozco en Colombia. He estado por todo Colombia. No, más de un colombiano que conoces escasamente. Hay ciudades que he hablado con colombianos y me dicen, no, yo no he estado ahí. Yo sí he estado. Entonces conozco mucho la cultura. He hecho muchos acuerdos con departamentos allá que son parte de los proyectos que vienen el próximo año para el Gran Carnaval. Entonces, sí, hoy en día tenemos una cultura colombiana que viene cada día más, que es muy influyente en el sur de la Florida y soy muy cercano a ellos también. Antes de irnos, recuérdame tu Instagram o tu... Mi Instagram estamos como Ceballos Miami, Cristian Ceballos en Facebook, ceballosmiami.com, ahí encontrarán nuestra página, hay un botón que dice sigue nuestra campaña y ustedes van viendo cómo vamos. Pues mi señor querido. Hernán, gracias. Como siempre, gracias Cristian por toda esta información. A ustedes, que obviamente nos dejamos en contacto con nuestra tele internacional y más Trendeando.